Buenas tardes con todas. Les doy la bienvenida a nuestro primer podcast. Mi nombre es Berenice Estrada. Soy estudiante de la carrera de Psicología Infantil y Psicorehabilitación de la Universidad Central del Ecuador. El día de hoy vamos a hablar sobre los reportes y serie de casos, para lo cual contamos con la participación de Carla Fernández y Evelyn Falcones, quienes pertenecen a la misma universidad y carrera. El día de hoy aportarán valiosa información respecto al tema. Buenas tardes con todos. Berenice, gracias por la invitación a este espacio. Este tema es muy interesante, ya que estos dos diseños corresponden a un nivel de evidencia de investigación débil, por lo que en ocasiones se piensa que no tiene valor o que no se debe usar. Buenas tardes con todos. De igual manera, muchas gracias por permitirme estar aquí para tratar sobre este tema. Yo concuerdo con Carla, ya que a mi parecer es muy importante lo que acaba de mencionar, porque en realidad la elección del diseño de la investigación responde más al hecho de qué objetivos queremos alcanzar. Sí, de hecho, Romaní menciona que un ejemplo de la importancia del reporte y serie de casos es que en 1985 la Asociación Médica Americana identificó 51 trabajos de su revista que significativamente cambiaron la ciencia y la práctica médica durante los 150 años de existencia de dicha organización. De los 51 trabajos, 5 fueron reportes de caso. Exactamente. Sin embargo, creo que deberemos tener presente el siguiente argumento. Manterola, Asenjo y Onsen mencionan que estos diseños cuentan con más sesgos que otros y esto hace que su nivel de evidencia sea más bajo. En este caso, se daría el sesgo del investigador. Claro, pero nuestros oyentes se deben estar preguntando qué es un sesgo del investigador y pues Villarruel básicamente nos menciona que este sesgo se da cuando el criterio o creencias del investigador influyen en la interpretación de resultados, lo cual puede conducir a conclusiones incorrectas. Bueno, en esta ocasión, por pedido del público, vamos a abordar primero sobre los reportes de caso. Carla, cuéntame un poco sobre cuáles son las características que posee este diseño. Claro, mira, entre las más relevantes están que son el único medio para describir eventos clínicos raros. Además, son una rica fuente de ideas que pueden contribuir a un cambio en el curso de la ciencia médica. Esto encaja con lo que mencionábamos recientemente del sesgo del investigador, ya que al tratarse de casos inusuales no hay un punto de referencia que le permitan al investigador encaminar. Además, como menciona Soler, una característica que destaca mucho en este tipo de diseño es que existe poca evidencia científica debajo, aunque de igual manera nos brinda información útil. Estoy muy de acuerdo, Evelyn, ya que también esta autora destaca que este tipo de diseños nos permiten describir a profundidad las condiciones clínicas del paciente, como su evolución o respuesta ante un tratamiento. Además, según Méndez, Albino y Donado, está el hecho de que los reportes pueden ilustrar un nuevo principio, apoyar o refutar una teoría actual y así estimular la investigación. También tenía entendido que son muy útiles a la hora de comprender situaciones que no pueden ser reproducidas por razones éticas y que sugieren oportunidades para la educación. Por otro lado, Romaní afirma que este tipo de método se caracteriza por realizar un reporte a detalle sobre los signos y síntomas debido a su alta sensibilidad para detectar situaciones novedosas, así como sus resultados de un caso en específico. Sí, de hecho, este autor también menciona que la debilidad de este método es que se produce un sesgo debido a la novedad con la ISA, pues pone mayor énfasis en la discusión del sujeto reportado. Según menciona Terraza y otros, los reportes de caso deben informar sobre un hallazgo único que podrían corroborar una descripción previa, a su vez identificar un potencial fenómeno social, como por ejemplo una detección temprana de una epidemia. Sin embargo, Romaní denota una debilidad, que es que no permite realizar comparaciones debido a que no hay un caso control. Exactamente. Sin embargo, algo que no debemos olvidar es que también menciona que tanto los reportes de caso como las series de caso tienen una alta sensibilidad para detectar este tipo de situaciones que resultan novedosas. Además,
es interesante lo que afirma Romani, que no todos los casos clínicos pueden ser publicados como reporte de casos. ¿Qué opinas sobre esto? ¿A qué se refiere? Muy bien, respondiendo a tu pregunta, este mismo autor menciona que debemos siempre tener en cuenta el objetivo de nuestro trabajo. En el caso de los reportes de caso, su objetivo es un poco más educacional y para ello este debe cumplir con algunos criterios. Sí, de hecho, estos criterios, según Romaní, es que la enfermedad sea novedosa, por ende su condición también sea o poco frecuente, asimismo que su evolución sea inusual o inesperada. Por consiguiente, a esto tendremos un tratamiento único o nuevo. Muy bien, gracias por su explicación. Pero antes de pasar con el siguiente tema, me gustaría dar como un pequeño extracto de lo que se ha venido dialogando. Como primer punto, sabemos que este tipo de diseño tiene un nivel de evidencia bajo. Como segundo punto, se encarga de describir casos clínicos novedosos debido a su alta sensibilidad para detectarlos. Una vez aclarado esto, analicemos un poco sobre la serie de casos. ¿Cuáles son las características que posee este diseño? Bueno, según Romaní, alude que este diseño reporta una serie de casos con alguna característica semejante que los vuelve agrupables, como en las similitudes sindrómicas, etiológicas, anatómicas. También están las histológicas, fisiológicas, genéticas y moleculares, e incluso por el tipo de tratamiento, de algún efecto adverso al mismo o de algún estudio complementario. Recordemos que según Osteva, las series de casos son un tipo de diseño observacional basado en identificación y descripción de un conjunto de casos clínicos que aparecen en un intervalo de tiempo. Además, puede tener una característica prospectiva o retrospectiva. Estoy de acuerdo, puesto que de igual forma este autor plantea que la fuente de información de diseño es la observación clínica de un grupo de pacientes que tiene un diagnóstico similar en los cuales se puede valorar la evolución de una enfermedad y respuesta a un tratamiento. Asimismo, Leo menciona que consiste en un estudio de un grupo conformado por más de 10 sujetos afectados por un problema o una patología en común. Generalmente se usan para describir las características de la población en estudio al inicio de cualquier trabajo. Por otro lado, según Osteva, menciona que a pesar de ser uno de los estudios realizados con mayor frecuencia en la investigación clínica, su utilidad es bastante limitada, ya que no se puede generalizar las conclusiones de la investigación. Claro, puesto que de igual forma, este mismo autor alude que los resultados se refieren a un grupo limitado de personas, carecen de un grupo de comparación o control y no sirven para comprobar hipótesis de investigación. Bueno, como vemos, es muy interesante conocer sobre las características que posee cada uno de sus diseños. ¿Qué les parece si ahora le cuentan a nuestros oyentes un poco sobre las ventajas y desventajas de los reportes de casos y la serie de casos? Claro, en cuanto a los reportes de caso, Terraza y otros mencionan que una ventaja bastante relevante es la velocidad con la que se puede realizarse y comunicarse. Esto se debe a que se debe utilizar solo un caso o pocos, por lo que su estudio e investigación se ve facilitado. Sin embargo, esto se debe tomar en cuenta, como menciona Terraza y otros, debido a que esto se los considera el eslabón más bajo y más débil en cuanto al nivel de evidencia, sobre todo para establecer causalidad, por lo que se les suele considerar como hallazgos anecdóticos. Sí, exactamente. Sin embargo, aunque no tienen mayor nivel de evidencia, Romani destaca el hecho de que ese tipo de investigación sí es importante, y esto vendría a ser una ventaja, ya que constituye el primer nivel de evidencia de lo que actualmente sucede, es decir, donde todo empieza. Entonces, estaríamos hablando de que esta investigación daría la pauta para que más adelante se pueda ahondar en el tema o a su vez complementarlo de alguna manera, lo cual podría llegar a enriquecer al aspecto asistencial. Sí, exactamente. Claro, esto sucedería en un caso ideal, pero como menciona Romaní, la realidad es que muchas de las veces estos estudios suelen ser realizados para dar volumen a un currículo vitae personal.
sin intención de expandir el conocimiento científico, lo cual ha sido objeto de desacreditación a este diseño de investigación. Por otro lado, en cuanto a la serie de casos, según Terraza y otros, tenemos que una diferencia es que esta sí permite restablecer secuencias temporales entre la exposición o un determinado factor causal o de riesgo y el desarrollo de alguna manifestación clínica, enfermedad o resultado. Asimismo, Romaní alude que cuando es confirmado y cuando se dispone de una población de un determinado lugar geográfico, es posible calcular la incidencia del evento en cuestión. Y finalmente, antes de concluir con nuestro podcast, nos gustaría que se tomara en cuenta algunas de las características que comparten estas dos temáticas tratadas. Mira, Romaní nos menciona que tanto el reporte como la serie de casos tienen un importante rol en la educación médica, ya que al ser anécdotas médicas ayudan a captar la atención, a recordar y comprender un caso en particular. Ligada a esta característica, Terrace y otros mencionan que tanto el reporte como la serie de casos permiten estudiar o describir exposiciones, enfermedades o situaciones muy poco frecuentes, ya que la investigación parte de casos identificados sin considerar su incidencia o prevalencia. Según Genaro, menciona que estos tipos de estudios se aplican en trabajos de diseño observacional y descriptivos, puesto que aquí el investigador simplemente registra los datos obtenidos en las observaciones realizadas y que pueden explicar las razones de los hechos que presentan. Para ejemplificarlo mejor, Herrera, citado por Sempieri, menciona que realizó un estudio de caso en sí misma sobre el lupus, ya que ella parecía un lupus con 31 años de evolución. Hasta ahí se trata de un reporte de caso. Sin embargo, al presentar los resultados de la investigación, acudieron médicos que conocían enfermos con el mismo padecimiento, quienes recomendaron a sus pacientes para que ampliara su indagación, por lo que al tratarse de más sujetos de investigación, se vuelve una serie de casos. Muchas gracias a nuestras invitadas del día de hoy y quienes nos han ayudado a solventar alguna de las dudas sobre el tema y sobre todo a comprenderlo de mejor manera. Espero hayan disfrutado de esta experiencia y que podamos contar con su participación en otra ocasión. Muchas gracias a ti por la invitación. Esperamos haber logrado alcanzar la comprensión sobre la temática, puesto que es un tema de gran importancia a la hora de elegir un diseño de investigación. Efectivamente, gracias por la invitación. Espero hayan disfrutado tanto como nosotras el abordar sobre este tema y que se tomen de poner en marcha una investigación. No me queda nada más que agradecerle por su presencia en este espacio y será hasta una próxima ocasión. Las referencias que hemos usado son Consuelo Briones y Cortés, 2013, Metodología de la Investigación para el Área de la Salud, segunda edición, México. Genaro, 2003, Remington, Farmacia, segunda edición, Buenos Aires, Médica. Hernández, Sampieri, Fernández, Valpista, 2014, Metodología de la Investigación, sexta edición, México. León, 2001, El bisturí armónico para cirugía general, Chile, Revista Chilena de Cirugía. Manterola, Asenjo y Otzen, 2014, Jerarquización de la evidencia, niveles de evidencia y grados de recomendación de uso actual, Revista Chilena de Infectología. Méndez, Albino y Donado, 2019, Reportes de caso, cómo escribir una de buena calidad, Acta Médica Colombiana. Osteva, 2011, Series de casos, Servicio Vasco de Evaluación de Tecnología Sanitarias. Romaní, 2010, Reporte de caso y serie de caso, una aproximación para el pregrado. Terraza, Cabasco, Ferraris, Vecina, Fuentes, Gómez, 2007, Cómo leer un artículo, Guía para la lectura crítica de una serie de casos, actualización en la práctica. Villarroel, 2019, El quehacer del científico, una perspectiva crítica desde el referentes psicológicos, revista Ensayos Pedagógicos.